Decíamos que en la capa de red, en el modelo TCP/IP, el protocolo de la capa de red es el protocolo IP, aunque con él hay otros protocolos que en sí sirven de apoyo a IP. ¿Ya? El protocolo IP, implementado actualmente desde del siglo pasado, por inicios de los 80, tiene la versión 4. Es la que está actualmente en vigencia, aunque ya se está implementando la versión 6. Digamos que no es un capricho, sino que la versión 5 se la probó, se hizo algunos experimentos con ella y se la descartó, de manera que la versión 6 es la que se va a ir implementando de a poco. La necesidad de implementar la versión 6 está dirigida principalmente a que con la versión 4 se ha alcanzado una cantidad tal de requerimiento de direcciones que supera el límite dado por la versión 4. Bien, al igual que en todas las capas, el modelo establece que la longitud de la unidad que se mueve de una capa a la otra está dada por la longitud de la carga útil, es decir, aquello que ha recibido de la capa superior. En este caso, si hablamos de la capa de red, la carga útil proviene de la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte le entrega una carga útil y a esta se añade el encabezado. Entonces, lo que va a servir de unidad para el protocolo IP, es decir, aquello que la capa de red pretende llevar de un host a otro, es lo que se denomina un datagrama, ¿no? Entonces, este datagrama, que es el paquete, la unidad que va a mover la capa de red, está formada por un encabezado y la carga útil. En el encabezado se tiene de manera fija 20 bytes y opcionalmente se puede añadir una otra cantidad de bytes, enseguida vamos a ver hasta cuántos. Al ser opcional esto podría bien ser 0. Entonces, el mínimo tamaño del encabezado va a ser de 20 bytes, pudiendo incrementarse. Bien, entonces, con esto en mente, vayamos a ver cuál es el formato que tiene el encabezado en IP versión 4. Vamos a considerar una longitud de palabra de 32 bits, es decir, de 4 bytes. Como la transmisión que se efectúa es serial, entonces esto empieza en el bit que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Ese va a ser el primer bit a ser transmitido. Entonces empezamos aquí con la izquierda y se va desplazando hacia la derecha.
¿no? Entonces, si este es el bit número 1 que sale, este va a ser el bit número 32. Y a continuación sigue la segunda fila, ¿no? Entonces vamos de izquierda a derecha, completada la fila de la derecha, los 32, o completada, digamos, la primera fila, continúa la segunda, nuevamente a la izquierda. Entonces, ese es el orden en el que se van desplazando los bits, ¿no? La comunicación siempre ha de ser serial, se transmite bit a bit. Entonces, la descripción también la vamos a hacer en ese sentido. Empezamos con el primer campo, denominado versión. En este campo se señala en 4 bits la versión correspondiente al protocolo. En este caso va a ser versión 4. ¿No? Esto va a ser mientras perdure la versión 4 de IP. Cuando se termine de implementar la versión 6, cambia totalmente el encabezado, inclusive su longitud, de manera que de momento esto va a ser siempre 4. El siguiente campo, también de 4 bits, indica en número de palabras de 32 bits cuál es la longitud del encabezado, ¿no? Vean que el encabezado incluye esta sección que es opcional. Entonces, el mínimo que debe tener la longitud del encabezado en palabras de 32 bits es 5. ¿No? Aquí vemos una palabra de 32, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ese es el mínimo. En ese caso, el campo de opciones tendrá 0 palabras. Y el máximo, como son solo 4 bits, el máximo que se puede codificar en 4 bits es 15. Entonces, como máximo, tendrá 15 palabras de 32 bits. Lo que da en bytes 60, ¿no? O sea, esa es la longitud más grande que puede tener el encabezado, 60 bytes. Y la mínima es, al ser 5 palabras de 32, no, 5 por 32 son 16, ¿cierto? Es decir, 20. Muy bien, 5 por 32, ¿cuánto es? 160 bits. Dividido entre 8, 20 bytes, ¿cierto? Entonces, la longitud del encabezado mínima es de 20 bytes, cuando las opciones tienen una longitud 0, y el máximo es de 60 bytes. Okay. El siguiente campo, servicios diferenciados. Este es uno de los pocos campos que ha ido cambiando su significado a medida que se iba desarrollando el protocolo. En un principio, el nombre de este campo fue tipo de servicio.
Y el propósito era distinguir entre diferentes clases de servicio, ¿no? Hubieron varias combinaciones entre confiabilidad y velocidad. Cuando se trata, por ejemplo, de digitalizar la voz, se pretende que la entrega sea rápida, sin dar importancia a la precisión, ¿cierto? En cambio, cuando se trata de transferencia de archivos, lo más importante es la precisión, la fidelidad. Debe buscarse que no existan errores, sacrificando la velocidad, ¿cierto? Entonces, este campo está relacionado con ello. El siguiente campo señala la longitud total. La longitud total incluye tanto el encabezado como la carga útil. Entonces, es la longitud total del datagrama. Tiene una longitud de 16 bits, por lo tanto, puede tener un máximo de 65.535 bytes. Sumando, como les decía, tanto el encabezado como la carga útil. El campo de identificación es necesario para que el host destino determine a qué paquete pertenece un fragmento. Decíamos que los datagramas son fragmentos, son partes de el paquete que ha recibido la capa de red de parte de la capa de transporte. Entonces, lo que podría ser el total que se pretende transmitir es fraccionado en datagramas. Entonces, se va a ir pasando partes de ese paquete y a través de este campo se identifica a qué paquete pertenece el datagrama. Entonces, en este campo se codifica los paquetes e identificando de esta manera los fragmentos que lo componen. Siguiendo en el orden que estamos señalando esto, el siguiente campo es un solo bit, pero no tiene ningún significado. Entonces hay un bit vacío ahí sin significado alguno. Y a continuación vienen 2 bits que están relacionados con la fragmentación. El primero, este que está marcado como DF, viene del inglés do not fragment, es decir, que indica que no se debe fragmentar. Por lo tanto, el datagrama es todo el paquete que se pretende enviar. Posiblemente sea simplemente un código de control. El siguiente, MF, señala que a continuación hay más fragmentos, ¿no? Viene del inglés more fragments. Entonces, se entiende que este no es el último
fragmento, sino que hay más. Y nuevamente relacionado con la fragmentación viene el campo de desplazamiento del fragmento. Este tiene 13 bits. Entonces, a través de él se indica a qué parte del paquete corresponde este fragmento. Seguimos la descripción. El siguiente campo, denominado tiempo de vida, es un campo de 8 bits, o sea, de 1 byte. Y con él se envía un contador, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Ese contador se utiliza para limitar el tiempo de vida de un paquete. Entonces, en cada salto que se produce en la capa de red, se va descontando este contador y cuando llega a 0 se lo descarta. El siguiente campo, denominado protocolo, indica a cuál proceso de transporte se debe entregar el paquete, ¿no? Es decir, aquí se está indicando el protocolo de la capa de transporte a la que pertenece este paquete. Las opciones en TCP/IP son dos, ¿no? O es TCP o es UDP. Sin embargo, hay otros protocolos más que se utilizan en la capa de transporte, eso ya nos va a tocar ver más adelante. Digamos que en Internet son prácticamente dos los más utilizados, son TCP y UDP. Y hemos visto que la diferencia entre uno y otro es la orientación que tienen a la conexión. TCP sí está orientado a la conexión, en cambio UDP no va orientado a la conexión. El siguiente campo es la suma de verificación. Esta suma de verificación es únicamente del encabezado. Una palabra de 16 bits en la que se señala la suma de verificación, eso que hemos denominado CRC. Obviamente esto de que esté limitado a 16 bits está limitando también el polinomio que se utiliza para el cálculo. Entonces, descontando las opciones, los últimos dos campos, que son campos de 32 bits, son las direcciones de origen y destino, es decir, aquellos códigos que identifican a quien está transmitiendo y a quien va a recibir el datagrama. Entonces, estos campos que en la versión 4 son de 32 bits, identifican
de manera única en la red a el host de origen, el uno, y al host de destino, el otro. Lo que significa que el protocolo IP codifica a los hosts en 32 bits. ¿No? Vean que seguramente cuando se creó el protocolo, cuando se lo empezó a implementar, se creía que 32 bits era una cantidad sumamente elevada que nunca se iba a rebasar la necesidad de códigos, ¿no? La historia les demostró muy pronto que estaban equivocados en ese concepto. Internet ha crecido tanto que esta cantidad ya ha quedado pequeña. Por eso la premura por implementar la versión 6, que va a permitir una mayor capacidad de codificación de direcciones IP. ¿No? Enseguida nos vamos a ocupar con más detalle de esto de las direcciones de origen y destino. El siguiente campo es el campo de opciones. Este campo se diseñó con la intención de proveer un recurso que permita que las versiones subsiguientes del protocolo incluyan información que posiblemente no esté presente en el diseño original. Entonces, se la ha estado utilizando en un principio de manera experimental para ir probando nuevas ideas que permitan expansiones en el protocolo. Por eso es que tiene longitud variable. Este campo de opciones identifica estas opciones con un código de 1 byte, ¿no? Que es lo que va a ir primero, es decir, que si existe ese campo de opciones, aquí en el primer byte se indica el código que corresponde a la opción. Entonces, vamos a describir algunos de esos, los más importantes. ¿No? Estamos hablando de el primer byte del campo de opciones. Si no tengo cuál es el código binario de este, pero si se identifica con seguridad, este especifica qué tan secreto ha de ser el datagrama. Naturalmente que esto nació de temas de seguridad provenientes de ARPANET, ¿no? Es decir, de cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos empezó a implementar la red. Como estaba más dirigido a temas de seguridad militar, entonces este campo tenía una particular importancia para él. Del mismo modo, el campo de enrutamiento estricto desde el origen lo que pretende es proporcionar una ruta completa
que va a seguir el datagrama, ¿no? Entonces, esto pretende evitar que el datagrama pase por enrutadores a los que no se quiere eh, utilizar, ¿sí? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, se da libertad a los datagramas a seguir cualquier camino, podrían de repente pasar por enrutadores de, de propiedad del enemigo o a los cuales el enemigo tenga acceso, ¿sí? Entonces, si se quiere evitar eso a través de este enrutamiento estricto desde el origen, uno puede elegir cuáles son los enrutadores por los que está autorizado a pasar el datagrama, de manera que se mantenga el secreto de estos. ¿No? El siguiente campo, enrutamiento libre desde el origen, requiere que el paquete pase por los enrutadores indicados en la lista y en el orden que se ha especificado, ¿no? Entonces, todo esto vean que está ligado con temas de seguridad. El siguiente código de opción indica que se debe registrar la ruta, es decir, que cada salto de un enrutador a otro debe anotarse, de manera que cuando llega al destino, éste pueda saber por dónde ha estado transitando el datagrama y, bueno, darle algún tratamiento. Repito, todo relacionado con seguridad. Y el último código es el de estampa de tiempo. Digamos que está relacionado con el registro de la ruta. Y lo que hace es, además, registrar la dirección IP de cada enrutador, el cual debe indicar el tiempo en 32 bits en el que ha transitado el datagrama por él, ¿no? Entonces, eso va a permitir hacer una traza más precisa de la ruta que ha seguido y el tiempo que ha permanecido, ¿sí? Entonces, podría permitir evitar eh, que se hubiese manipulado de alguna manera el datagrama en algún enrutador. Ok, estamos casi en el momento del corte, así que para que no sea muy cortado esto, lo voy a cortar de hecho, ¿ya? Entonces dejo de transmitir, de compartir y vamos a volver a conectarnos de inmediato.
variables 128, 32 y 8, sumando 168. El tercero, 64, 32 y 4, haciendo 100. Y el cuarto byte suma 152. Entonces, esta combinación de 32 bits, que sería una dirección IP, se la maneja en decimal, porque eso es más cómodo para el ser humano, como 192.168.100.152. ¿No? Entonces, cada uno de los octetos expresado en decimal, separado con un punto del resto. Esa es la forma en que resulta adecuado, más cómodo para su tratamiento por el ser humano. No olvidemos que eso está asociado a bits, a un código binario. Ahora, las direcciones IP se las clasifica, es decir, poseen clases. Se denomina clase A las direcciones comprendidas entre 0000, discúlpenme, pero no tengo, aquí está, apareció el señor cursor. Ahora sí. Entonces, clase A inicia en la combinación 0000, todos ceros, y se extiende hasta 124, 255, todos 255. Vean que 255 es un solo de unos, ¿sí? 8 unos. Y 0 es todos ceros. Lo que daría lugar a 128 redes, 128 redes, con una cantidad de 16 millones de hosts cada una, ¿no? Entonces, esta clase A, se la utiliza para redes grandes. Vean que la cantidad de hosts disponibles para cada una de las redes es del orden de 16 millones. ¿Quién podría manejar una red como esa? Tendría que ser una corporación muy grande, ¿cierto? O un proveedor de servicios. A continuación, vean que secuencialmente 127 y todos unos a continuación, si le sumo 1, va a desplazar haciendo todo 0 y el 1 que se acarrea suma a 127 haciendo 128 todos ceros y se extiende hasta 191 y todos unos a continuación, o sea, 255, 255, 255, produciendo una cantidad de redes de 16.384, con la posibilidad de que cada una pueda disponer de 65.000 y más hosts. Entonces, esto está destinado a redes de mediano tamaño, ¿no? Se considera mediana una red que posea como máximo 65.500 hosts. Nuevamente cae en la categoría de redes bastante grandes, ¿sí?
inferiores obviamente a las de clase A, pero 65,000 hosts de pronto podría manejar una corporación muy extendida en la Tierra, ¿cierto? No tanto como la de clase A, pero bastante grande. Siguiendo en orden, clase C, ¿no? Por la forma en que hemos pasado de una a otra, si le añado 1 aquí, se desplazan 3 ceros y acarrea 1 al 191 de clase B, haciendo 192.0000, la primera dirección disponible para clase C, y se extiende hasta 223 y todos unos, haciendo un total de 2 millones y un poco más de redes, y cada una podría tener hasta 254 hosts. Estas se consideran redes pequeñas, ¿no? Corporaciones pequeñas que no posean una gran cantidad de hosts. Máximo de 254. Las siguientes dos combinaciones, las siguientes dos clases, denominadas D y E, son la una de carácter experimental, destinada a la investigación, la clase E, y la otra, la clase D, es para lo que se conoce como multicast. Es decir, aquellas redes en las que se puede transmitir información a todos o algunos, digamos, dentro de un grupo de los restantes hosts. Ahora, decíamos que en clase A, y por eso aparece un asterisco ahí, si bien hay 128 combinaciones, no todas están disponibles, porque hay direcciones denominadas especiales. Está queriendo aparecer eso. Aquí está. Entonces, en el intervalo de 127.00 hasta 127.255, o sea, el extremo de la clase A, la red, digamos, con direcciones más altas, no se utiliza y está reservada como dirección denominada de loopback. ¿Qué quiere decir loopback? Quiere decir, les hablaba en algún momento del comando ping. Lo que hace es provocar que el destinatario reenvíe el mensaje inmediatamente, ¿no? Decíamos que se lo puede utilizar para medir el tiempo de respuesta, el tiempo de permanencia en la red entre ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, a través del comando ping, que es un mensaje de eco al cual el destinatario está obligado a responder, quien lo ha enviado lo utiliza para medir el tiempo promedio de ida y vuelta, ¿no? Dividido entre 2 le daría el tiempo de ida. Entonces, esta cantidad de combinaciones no está disponible, digamos, no se debe utilizar para señalar hosts.
porque lo que hacen estas combinaciones es crear un lazo en el origen. Entonces, si yo envío un mensaje de eco con esa dirección, lo que va a hacer es retornar hacia mi propio host. ¿Sí? ¿Para qué me podría servir saber el tiempo que toma un paquete en ida y vuelta en el mismo host? Seguro que va a ser 0 además de ese tiempo. Entonces, bueno, se lo puede utilizar para probar si está bien mi interfaz. ¿Sí? Si está operando adecuadamente. Porque si no hay respuesta es porque está mala la interfaz, está mal la tarjeta, qué sé yo. ¿Bien? Esta lámina no se ve muy bien, pero están señaladas algunas otras direcciones IP consideradas especiales. Sabes, como de costumbre se me perdió el puntero de la línea, eso. Entonces la primera que está señalada es la dirección puros 255, es decir, unos en todas las posiciones. Todos los bits son unos. Esta dirección se la utiliza como dirección de broadcast en la propia red o subred, ¿no? ¿Qué significa broadcast? Que todos los dispositivos deben responder. Es decir, todos deben capturar el datagrama que ha sido enviado con esa dirección. La combinación todos ceros sirve para señalar cualquiera. Es decir, está señalando que esa combinación, esa dirección, es para cualquier dispositivo en la red o en la subred, ¿no? Vean que son direcciones especiales, no deben utilizarse para asignar hosts con esas direcciones. En la tercera dice host a 0, es decir, el campo que identifica a un host no debería ser 0 porque esto identifica a toda la subred. Por ejemplo, esta combinación, la dirección 147.156.00, identifica a la subred 147.156, porque el campo de host está todo en 0. Ahora, lo inverso de esto, si todo el campo de host está en unos, o sea, en 255, esto identifica la dirección de broadcast de la subred, es decir, aquel mensaje al que todos los hosts deben considerar, es decir, deben procesar. Como ejemplo, para la misma red del caso anterior, 147.156, esa es la dirección de la red, en tanto que el campo de host está todo en 255, significa que en esa red, en la 147.156, todos los hosts van a considerar el mensaje. Siguiendo para abajo, si el campo de red está en 0, esto identifica un host de la red a la que se está haciendo mención.
¿no? Para el ejemplo anterior, si en lugar de 147, 156 pongo 00, lo que estoy haciendo es ubicar simplemente el campo de host. Estoy identificando qué host de esa red o subred quiero hacer mención. En el mismo orden, 127.001, decíamos que esa combinación está destinada a loopback. ¿Dónde estoy aquí? Creo que ese color me está causando problemas. Voy a cambiar el color rojo. Ya. Entonces, 127.001 es el loopback correspondiente a un host. 124.001 indica que todos los hosts se ponen en multicast, ¿no? Unicast quiere decir uno solo, un solo par. Multicast quiere decir todos, ¿no? Este multicast, bueno, no se refiere exclusivamente a todos los hosts de una subred, sino también puede agrupar, hacer grupos de hosts. En todo caso, entonces, podríamos decir que multicast se refiere a más de un destinatario. Bueno, ahora, ¿de qué manera uno puede obtener una dirección IP? ¿Quién administra este tema de la asignación de direcciones IP? Hay una corporación de Internet para asignación de nombres y números, con el identificativo por sus siglas en inglés ICANN. Internet Corporation, ¿no? Corporación de Internet para asignación de nombres y números. Bueno, de números quiere decir de direcciones IP numeradas del modo que hemos señalado. El tema de los nombres es algo que va asociado con esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero ingresar a la página de Google, no tengo necesariamente que saber cuál es su dirección IP, ¿no? Si quiero entrar a la página de la Universidad René Moreno, no indico la dirección IP, no tengo por qué saberla de memoria, ¿cierto? Simplemente escribo uagrm.edu.bo. Identifico a través de ese nombre lo que corresponde con una dirección IP. ¿No? Para ello hay un protocolo que hace la traducción, pero esa traducción se basa en una tabla, una base de datos que está registrada a través de esta corporación. Entonces, ellos hacen el registro a solicitud del usuario, hacen el registro, una vez asignada la dirección IP numérica, de con qué nombre se va a asociar esa dirección. Entonces, ya no es necesario que uno para hacer uso de
de esa página tenga que acordarse cuál es la dirección IP. Simplemente debe recordar el nombre, y el nombre, bueno, es de fácil identificación, ¿no? Nombre de la universidad a través de sus siglas, la extensión EDU porque se trata de una unidad educativa, y BO porque se trata de Bolivia, ¿cierto? Entonces es un tanto más fácil el acordarse de un nombre que de acordarse de una dirección numérica como tal. Y quien hace esa traducción, decía, es un protocolo en base a una base de datos, ¿no? Valga la redundancia, una base de datos generada a través de el registro en la corporación ICANN. Bien, ahora, la limitación producida por el número de 32 bits que corresponde a una dirección IP ha dado lugar a la creación de un otro elemento que nos facilita el manejar las direcciones IP. Se conoce como máscara de red. La máscara de red es un código también de 32 bits que identifica en dos prefijos, ¿no? Un campo, digamos, denominado red, y el otro campo denominado host. Entonces, el prefijo, el primero de n bits, y el segundo de, como estamos hablando de direcciones de 32 menos n, ¿cierto? Para completar los 32 bits. Entonces, el primer campo, denominado prefijo, señala la dirección de la red, lo que significa que todos los hosts pertenecientes a esta red deben tener el mismo prefijo. Lo que va a variar entre unos y otros es el otro campo, el de dirección de host. Bien, entonces dependiendo de la longitud que tenga cada uno de ellos, podemos hablar de redes pequeñas o redes grandes, ¿cierto? Si el campo destinado a dirección de host es pequeño, el número de bits, eso da lugar a pocas combinaciones, ¿cierto? Decíamos en clase C apenas 254 combinaciones. En clase B esto llegaba a, no me acuerdo bien, 16.000 creo. Y en clase C a muchos millones. O perdón, en clase A a muchos millones. Bien. Entonces, ¿cómo es la máscara de red para identificar el prefijo? El prefijo de la máscara de red está formada por todos unos. Y el del campo de host, todos ceros. Entonces, una cantidad de unos consecutivos está señalando cuántos bits corresponden al prefijo, es decir, a la dirección de red. Y el restante, 32 menos n, corresponderá a los hosts, es decir, cuántos hosts componen como máximo esa red.
Consideremos este ejemplo, ¿no? La longitud del prefijo, aquí está con la variable L bits, todos en 1, corresponde, ¿sí?, hasta aquí al campo de red, ese es el prefijo de red, y el resto, lo que está marcado con todos ceros, en este caso son 8 ceros, corresponde a el número de bits que pueden combinarse para distinguir los hosts. ¿Ya? Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El campo de hosts no puede ser ni todos ceros, porque esa es la dirección de la red, eso identifica a la red, entonces todos en cero está descartado para un host, y también lo está todos en 1, porque eso corresponde a la dirección de broadcast de la red, es decir, aquella dirección que señala que el paquete debe ser procesado por todos, ¿no? Entonces, tanto la combinación puros ceros como la combinación puros unos están descartadas como direcciones para hosts. De manera que la combinación de 8 bits, que sería 2 a la 8, ¿cierto? 2 a la 8 debe disminuirse en 2, porque la combinación puros ceros y la combinación puros unos, esas dos direcciones no son válidas. De manera que para el ejemplo, 8 bits, que es la longitud del campo de host, 2 a la 8 menos 2 me da el número de combinaciones válidas para los hosts que componen esa red. 2 a la 8 es 256 menos 2, 254, ¿cierto? Entonces, solamente podría tener 254 hosts. Ahora, para facilitar ciertas distribuciones dentro de una red, se ha creado un tratamiento denominado BLSM, que esto viene del inglés Variable Length Subnet Mask, o sea, máscara de subred de longitud variable. Ya, esto de variable se refiere a que difiere de lo que es la clase a la que pertenece la red. ¿En qué consiste? En tomar del campo de host algunos bits, los bits de orden superior, algunos de esos bits de orden superior, para designar lo que se denominan subredes. Ya, a través de este ejemplo creo que vamos a entender la idea. Consideremos esa dirección IP, 130.105.44.170 versus esta otra, 130.105.40.5. Entonces, si yo considero, al ser esta una dirección IP con el campo de red, es decir, el prefijo en 16 bits, todos los hosts tienen
el mismo prefijo, 130.105. Y lo que los distingue es el resto, los 16 bits que completan esa dirección, es decir, para un caso 44.170 y 40.105. Entonces, si utilizo esta máscara, los dos hosts señalados están en la misma red, ¿cierto? Es decir, la máscara está ocupando 16 bits, porque ese es el número de unos en la máscara de red. El prefijo es de 16 bits. Ahora, si modifico ese prefijo, es decir, en la máscara no considero solo 16 bits, sino 21, le estoy robando al campo de hosts 5 bits, ¿cierto? Aquí a la derecha de las direcciones están las combinaciones binarias que les corresponde. Entonces, he considerado una máscara de longitud 21 para este ejemplo y noten que los 5 bits de orden superior del campo de host son iguales para las dos direcciones. Entonces, esto hace que se mantenga aquello que había mencionado, que los dos hosts pertenecen a la misma red. Al haberme introducido ya dentro del campo de hosts, a esto se denomina subred, es decir, aquella subred que posee máscara 21 incluye a esos dos hosts. Los dos pertenecen a la misma subred. ¿Qué sucede si la máscara, bueno, aquí está en decimal y dice que la dirección IP 130.105 44.170 con máscara 21 tiene una dirección de subred, ¿ya? No debería decir red aquí, sino subred. Perdón, un segundo. Entonces, decía la subred, ahora considerando los 21 bits, se denomina 130.105.40. Y es la misma para los dos hosts. Lo que difiere en uno y otro es el resto de los bits, ¿no? Hemos tomado 5 de 16, que dan 11 bits. Si considero en binario ese conjunto de 11 bits traducido al decimal, en el primer caso me da 1193, en el otro me da 5. ¿Cierto? Vean, más fácil en el segundo, todos ceros, solamente son unos, el que tiene peso 4 y el que tiene peso 1. 4 más 1, 5. Entonces, con máscara 21, tengo la misma subred para los dos y obviamente diferente dirección de host. Dentro de esa subred se distinguen el uno del otro, pero los dos pertenecen a la misma subred. Ahora vamos a cambiar el esquema, vamos a poner 22 bits como máscara. Es decir, que nos vamos a robar uno más del campo de host.